fallamos porque confiamos demasiado en la tecnología. Y lo peor es que muchas veces pedimos exámenes auxiliares sin saber por qué le pedimos. O peor aún, los pedimos y no sabemos qué vamos a encontrar. ¿Para qué pedimos? La vez pasada escogí un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una paciente que viene por un sangrado genital. Entonces, dentro de seguramente de los protocolos que ustedes van a estudiar, van a ir viendo que lo primero que tengo que ver, si es que yo sospecho un sangrado genital, es tratar primero de dirimir de qué parte del aparato genital está sangrando. A veces interpretamos erróneamente que todo sangrado es proveniente del útero, cuando no es así. Puede sangrar la vagina, puede sangrar el cuello del útero, puede sangrar el crimen. Tenemos que primero ver el sangrado del útero. Cuando nosotros a través del examen vemos que el sangrado proviene del útero, recién decimos esto es un sangrado uterino anormal, lo que ustedes van a estudiar como SUA. Y después de hacer esta disquisición decimos, a ver, lo primero, esta mujer que está sangrando, ¿estará embarazada o no estará embarazada? Entonces se abren las dos grandes ramas de sangrado uterino anormal, que es la relación con el embarazo o que no está embarazada. Entonces tenemos, si está embarazada, nos preguntamos si es la primera mitad del embarazo, puede ser aborto, embarazo ectópico, enfermedad reproductiva. Si está en la segunda mitad, puede ser placenta previa, desprendimiento prematuro, basa previa, ruptura uterina. Toda esa patología usted la va a estudiar en el siguiente año, cuando hagamos servicio. Entonces nos queda la paciente que no está embarazada. Si no está embarazada, entonces comienza a ver, este sangrado puede ser orgánico o puede ser no orgánico. Y entonces entra lo que ustedes en realidad van a ver como el PAL, COVID, que son las siglas de sangrados orgánicos, pólipos, neumatosis, adenomiosis o enfermedades malignas. O COVID, que será problemas de coagulación, problemas de endometrio, problemas iatrogénicos. ¿No? Ese es más o menos lo que ustedes se plantean. Muy bien. Entonces nosotros a esa paciente, después de hacerle obviamente una buena anamnesis, qué tipo de sangrado, qué es la cantidad de sangrado, en qué momento sangra, en relación con la regla, ¿no? Le examino y le encuentro un útero grande comparado con una gestación de 20 semanas. Es decir, que llega hasta el nivel de ombligo. Le examino y le encuentro un útero grande, irregular y duro. Entonces, bajo esos aspectos digo, y por la frecuencia digo, probablemente sea una miomatosis uterina. Y le pido una ecografía para confirmar. Pero si no sé cómo se utilizan los exámenes auxiliares, de repente le pido una ecografía, se me ocurre endovaginal. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el endovaginal es mejor, tiene mejores imágenes en cuanto a los órganos pélvicos. Y hasta ahí, ¿será conveniente pedir una ecografía endovaginal? Hasta lo que es estudiado, no se preocupe si no responden bien. Pero para que tengan una idea por qué tenemos que hacer esa secuencia de anamnesis, examen físico y recién pedir ese estudio. ¿Sabes? ¿Por qué pélvico? ¿Alguien tiene otra idea?
Para que tengan una idea, ustedes alguna vez han ido a una laguna, a un río y han tirado una piedra, ¿sí? Al agua. ¿Qué ocurre? Hay unas onditas. Esas onditas son indefinidas. Si ustedes tiran acá, se va a ir hasta la otra orilla que está a 20, si no tiene, y se diluye. Igualito es la ecografía. La ecografía transvaginal es muy buena para ver órganos pélvicos. ¿Por qué? Porque las ondas que produce tienen una determinada límite. Si es un órgano pequeño, como los ovarios, esto, excelente la ecografía, porque esas onditas van a rebotar contra los ovarios y yo las veo muy bien en la pantalla. Pero si esa estructura es muy grande, por encima de 10 centímetros, ya no me sirve la ecografía. Si yo no sé eso, voy a pedir la ecografía pélvica porque escuché, la ecografía endovaginal es mejor porque da más nitidez. Y por gusto le voy a dar la orden, la pobre señora va a formar, si es en el seguro en cualquier institución, va a ir para que le den la cita, le dan la cita, y al final dice, no, eso no va a servir. Otra vez tiene que regresar, y nosotros esto para que le vuelvan a dar otra orden de ecografía pélvica, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cómo mi semiología va a ordenar qué estudio auxiliar voy a hacer, no al revés. No voy a pedir miles de exámenes auxiliares para ver qué encuentro. No, tengo que dirigir mi estudio auxiliar. Y no solamente saber qué estudio auxiliar, sino qué tipo de estudio auxiliar voy a pedir. Entonces, obviamente, en este caso que les pongo, una ecografía pélvica sería más ideal. ¿Por qué? Porque las ondas de la ecografía pélvica me van a delimitar todo el útero que está así grande. Para que tengan una idea. Qué importante. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Primero, que ustedes sepan realizar una historia clínica desde el punto de vista ginecológico de usted, que es muy relacionado con el aparato genital femenino, ¿no? Que comprendan la importancia de hacer una buena anamnesis. En la primera práctica con mis alumnos, yo les dije, traigan una historia clínica, un esqueleto, y van a decir por qué de cada lado. Y ellos, me supongo que lo hicieron el mejor esfuerzo y trajeron una historia clínica que ellos consideraban completa, ¿no? Y en el transcurso de la práctica fuimos desmenuzando dato por dato y vemos que hay muchas cosas que se piden o se hacen y no se hacen bien. Vamos a ver por qué. Después, los fundamentos de hacer una buena examen ginecológico, un buen examen ginecológico. Es objeto de esta rotación que ustedes aprendan a hacer un examen especular adecuado. Y adecuado no solamente es colocar el espéculo y ver el cuello, adecuado es colocar con el mínimo de molestias a la paciente. Porque a veces colocamos el espéculo muy bruscamente de forma inadecuada, le hacemos doler, convierten el examen ginecológico en un examen traumático a la paciente que a veces ya no quiere hacerse por el. Muchos pacientes, por ejemplo, no se hacen el Papa Nicolau porque su primera experiencia ginecológica fue un examen especular pésimamente mal hecho, muy doloroso y traumático para el paciente. Y conocer las indicaciones, contraindicaciones de las principales exploraciones complementarias de este gran ginecología. Y aquí comienza el primer error. El primer error consiste en cómo enfrento a una paciente. Y en este video, si ustedes lo pueden buscar en YouTube, es un estudiante de medicina que se hizo un simulacro y se le dijo, bueno, entreviste una señora y se ve a la señorita muy ordenada en su historia clínica, pero así. Señora, nombre, edad, domicilio, profesión, ¿qué se ocupa? ¿Por qué viene? En ningún momento levanta la cara y mira a su paciente. Y eso, aunque les parezca mentira, en ginecología ellos dicen, estamos intentando una mujer que viene con dignidad. Y alguien que se meta no va a lograr captar la confianza
rectal. Quisiera recordar a los pacientes a veces muy bien, hablar en términos muy difíciles. Entonces vemos la cara de extrañeza de la paciente, entonces nos damos cuenta que tenemos que hablar en más fácil. Y a veces preguntas muy frías. Por ejemplo, ¿ustedes creen que una entrevistadora o un libro de este tipo va a poder tener buenas respuestas si le pregunto, señora, ¿cuánto está de ¿cuántos tiene de relación a la vez ahora? ¿Qué tipo de relación tiene? Anal, oral, vaginal. ¿Ustedes creen que la paciente va a decirnos esas respuestas muy fácilmente? No. Y si no logramos obtener esos datos, a veces no logramos determinar bien por qué ese flujo que nosotros pensamos que es por determinado, digamos, por pico, bueno, ¿por qué ese flujo no cura? ¿Por qué? Porque a veces no logramos averiguar que la señora no solamente tiene su esposo como relaciones sexuales, sino también tiene además al vecino o al papá. Entonces no damos tratamiento adecuadamente a todos y no rompemos la cadena de relaciones sexuales. Entonces, miren ustedes lo importante que es hacer una buena historia clínica. Entonces, vamos a empezar con el nombre. Para decir el nombre es fácil. Sin embargo, si yo les digo ahorita a todos ustedes, escríbanme, el nombre de la paciente es Stephanie Ceballos Orcopam. Así les digo. Me supongo que habrá algunos que digan Stephanie con ST, otros escribirán Stephanie con ES, otros escribirán Stephanie con F, otros escribirán Stephanie con PH, otros escribirán al final con I, otros con Y, otros con IE. Entonces vamos a escribir igual Ceballos, hay Ceballos que son con C, con B chica, con B con Z, Orcopam, con doble C, con una Z. Miren, esos datos, que obviamente son muy variables, es mejor obtenerlos del DNI. Debería pedirles a la paciente, por favor, su DNI y escribir los datos, como dice el DNI. Habrá pacientes que les digan, no, pero ¿sabe qué, doctor? Como este tipo de DNI no es mi apellido, estoy haciendo un juicio para que me lo hagan, no. Les escriba como dice el DNI. Y podrán poner entre paréntesis, de repente el paciente refiere que su nombre no está bien. ¿Por qué? Porque eso se presta incluso a problemas legales. Si ustedes no tienen una buena identidad de la paciente, pueden tener problemas legales. Yo me acuerdo mucho hace años que fue a mi consultorio una paciente que por primera vez la veía, que me había recomendado a mi persona y que quería tener su parto, pero que tenía un problema de que tenía que nacer su bebé antes de tal fecha porque ella tenía que viajar al extranjero y entonces en el extranjero no iba a poder ser posible tratarlo. Entonces, fue al consultorio, fue cuando prácticamente mi secretaria se había ido, entonces la atendí yo, y al final ya era una gestación a término, pero no estaba con contracciones. Entonces yo le dije, mire señora, hay una forma de examinar el cuello, estaba como para inducir el parto. Inducir significa colocar una sustancia para que tenga contracciones. Para ayudarme, ya que el bebé está a término, podemos en la clínica inducirle, y si usted tiene su parto, bien, efectivamente fue a la clínica, le inducimos al bebé, todo bien, felices. Como a los 2 o 3 meses se me aparece la policía con el fiscal de nosotros.
pasar. Sí, doctor, ¿sabe qué? Está usted implicado en un problema de tráfico de redes. Suponemos que usted está en complicidad con el señor. ¿Qué había pasado a la señora? Había convenido con otra señora que cuando tuviera el bebé se le iba a dar, o sea, prácticamente fue un bien de alquiler, se le iba a dar, pero al final la señora se arrepiente, ya la otra le había pagado parte del dinero y ya no quería devolverse. Y ahí estableció una denuncia y vino todo el problema del tráfico. Y en la clínica le pidieron una identificación, o creo que el tipo que se dio que iba a traer todo. Al final, felizmente se comprobó que había sido ya un hecho premeditado de la señora de Clara. Entonces, por eso obtengan siempre esos datos de un documento oficial que es el DNI. Igual la fecha de nacimiento, igual la edad, igual todo eso. Tradicionalmente las mujeres tienen la costumbre, entre comillas, de que a partir de una determinada edad se olvidan de su edad, ¿no? Llegan a los 32 y ya se estacionan en 32 años, unos 3 años, después bajan a 31, ¿no? Es típico de las mujeres, ¿no? Es tercera edad, ¿no? Tercera todavía no, pero eso chivolos. Entonces, datos. Ocupación, dicen que doctor, la ocupación es fácil. ¿En qué trabaja? Dice, ayudante. Ayudante. Pero no saben ayudante de qué. Cuando ustedes emitan certificados médicos, ahí les piden la profesión. Y si ustedes no piden ese dato, no les va a dar el código. Y si no les da el código, no pueden llenar todo el certificado. ¿Ayudante de qué? De limpieza, de cocina, de farmacia, ¿no? Hay códigos específicos para eso. Y no solamente eso, por ejemplo, si ustedes solo ponen la ocupación actual y no ponen la ocupación anterior, ¿qué pasa si una señora actualmente trabaja en su casa, pero antes trabajaba en el mercado, donde cargaba cajas de frutas? Entonces, si nosotros decimos, ¿en qué trabajas? En mi casa, nomás. Entonces, qué raro, una señora que trabaja en su casa y que tiene problemas genital. Qué raro. Y no sabemos que la pobre señora cargaba antes 10 años cargando cajas de frutas y otro disponible. ¿De acuerdo? Entonces, ocupación y ocupación que ha tenido. Domicilio. Muchas señoras viven en un lugar que puede ser conocido por todos. Por ejemplo, si una señora nos dice, vive en la calle Mercaderes 404, fácil, ¿no? Calle Mercaderes 404, fácil, claro. Pero otras señoras que viven en Alto Caima, Manzana Z, Lote 4, Prima 2. Si esa señora, por ejemplo, se hace un Papa Nicolau, y el Papa Nicolau sale displasia severa, la asistente tiene que ir a la casa de la señora Elizabeth, que tiene que venir al hospital para hacerse un estudio adicional. Y la pobre asistente está buscando la dirección incompletamente dada y nunca da. Entonces nunca se le avisa a la señora. A los 4 años la señora se acuerda que se había hecho Papa Nicolau y regresa para el resultado. Vamos a vivir 5 años porque esa paciente con una displasia moderada avance y puede llegar a un cáncer. ¿Por qué? Porque no se dio bien la dirección. No se dio en esos sitios, siempre debe pedirse un sitio de referencia para llegar al domicilio. Igual, teléfono o celular de ella y del acompañante o de un contacto. Es muy importante. Hay casos en que entran pacientes en un estado que se desconversa inmediatamente, al menos en ginecología obstetricia es muy frecuente, como ustedes hagan la votación. Es un servicio que puede estar tranquilo y ahorita en ese momento se presenta una emergencia y a veces hay que entrar allá la señora. ¿Quién autoriza la operación si la señora está inconsciente? Porque no le apuntamos el nombre del contacto o un número de celular para llamar. Religión. Es muy sabido que hay religiones que no permiten que les pongan la sangre. Y si desde el principio no sabemos eso y llega el momento que es necesaria una operación y la señora está con hemoglobina baja, que hay que ponerle sangre,
¿cómo vamos a resolver el problema? Si desde el ingreso no sabemos que tiene una religión de ese tipo, que es preferible llenemos los formularios o pidamos incluso hasta la asistencia del fiscal que verifique que esa señora con 6 gramos de hemoglobina que tiene que ser operada y que el anestesiólogo no le va a dar anestesia si está con 6 gramos de hemoglobina hasta que no suba la hemoglobina, no autorice el fiscal que se le ponga sangre, o por lo menos que nos proteja desde el punto de vista legal al problema que pudiera tener. Entonces miren ustedes esos datos tan importantes que hay. Ahora, en cuanto a la historia menstrual, ¿tú sabes cuál es la secuencia entre telarquia, menarquia y pubarquia? ¿Como el tiempo? Claro. Dice primero la telarquia, después la pubarquia, la menarquia, y de la telarquia a la pubarquia son 4 años. ¿Sí, no? 2 años. De la telarquia a la menarquia, 2 años. ¿Qué pensarían, por ejemplo, ustedes si la telarquia aparece a los 9, la niña tiene 14 años y no menstrua? ¿Qué dirían? A ver, ¿qué? No tengan miedo en equivocarse. Ahora es el tiempo que pueden hablar, opinar, preguntar, equivocarse. No tengan miedo, pero hagan, intervengan, piensen. Podríamos pensar en un problema endocrino, que puede ser o solamente una menstruación retardada, o si es que lo compatibilizo con caracteres sexuales, y no hay caracteres sexuales a los 14 años de edad, digo que esta es una menorrea primaria. Es una menorrea primaria. ¿Y a qué puede deberse? Puede ser un problema endocrino. Entonces, esa secuencia es la que tenemos que saber y averiguar. La fecha de última menstruación. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuándo es tu fecha de última menstruación? ¿De qué? De junio. Junio. Esa fecha, el 23 de junio, ¿es el primer día de tu regla o el último día? Hay muchas señoras que se les pregunta y dicen cuándo terminó de menstruar. En lugar de decir el primer día de la última menstruación, dicen el último día que ya menstruó. O sea, dicen 27. Y a veces hacemos mal los cálculos, ¿no? En base a ese mal dato. Hay otras señoras, obviamente, que no se acuerdan. Dicen, no sé, será principios de junio, mediados, no sé. Y hay que preguntarles no solamente cuándo es su última menstruación, sino esa fecha que usted me dice, 23 de junio. ¿Cuántos días usted menstruó? 3 días. ¿Siempre sabe usted menstruar 3 días? Sí. Hay otros que dicen, no, ese día solamente me bajó un poquito. Debemos sospechar que esa fecha que nos está dando no es la verdadera, sino de repente la verdadera fue un mes antes. Y ese fue un sangrado de implantación del embarazo. ¿Y eso por qué nos sirve? Porque cuando ustedes vayan a hacer obstetricia van a calcular la edad gestacional en base a la fecha de la última menstruación. Y a veces se cometen errores pensando que la señora tiene 36 semanas cuando en realidad tiene 40, porque la fecha de última menstruación fue un mes antes. Y a veces estamos inhibiendo el parto pensando que es un parto prematuro cuando es un embarazo auténtico. O puede ocurrir al revés. Terminamos un embarazo que es prematuro
cuando ya no es a las 40, solo estamos terminando a las 36. Entonces es importantísimo saber preguntar la fecha de la última menstruación. Igual la fecha de la última regla. Si yo te digo, una señora viene y me dice que su última regla fue en enero de este año, ¿podría yo decir que en enero fue su menopausia? ¿Por qué? ¿Qué? Entonces, señora, que ya tú supones que ya está en la menopausia. Dice, doctorcito, vengo para que usted me aconseje un método. ¿Qué le diría? Señora, ya está en la menopausia, no se cuida. Ya no es necesario que se cuide. Sí, ¿qué dirías? ¿Sí, no? Esas cosas se van a presentar. A ver, ¿quién opina? Les voy a contar el caso de una señora. Hace tiempo fui a mi consultorio, la señora tenía 47 años de edad. Y fue simplemente porque, bueno, igual la habían recomendado y quería saber cuánto le cobraba yo para hacer histerectomía. Histerectomía es histerohisterectomía, sacar el. Digo, ¿por qué? ¿Por qué yo no otro doctor me ha dicho que tengo un mioma grande? Tiene que operar. Entonces me han recomendado que usted puede operar. Digo, ya. Comienzo a hacer la historia. ¿Hace cuánto fue su última menstruación? Me dijo, hace como 3 meses. Bueno, digo, ¿y no tiene ningún otro molestia? No, sí, el estómago, siempre he sufrido el estómago, me dice. Un poquito de, tengo náuseas, pero ya se me están practicando. Después de hacer la historia, todo, yo la voy a examinar, le examino, le digo, sí, le digo, acá tienes grande, pero no me parece que fuera mío, digo, no es duro. Le comienzo a examinar bien, le hago, ustedes van a ver cuando haga maniobras de Leopold, y veo un bebé longitudinal izquierda, se falta. Digo, señor, estoy embarazada, no es mío, es un embarazo. No estoy embarazada, es que me han dicho que estoy en la menopausia, me dice. Señor, estás embarazada. Pongo el aparatito, le he escuchado los latidos. Escucho latido. Yo me siento que vi, entonces hago la ecografía y luego veo al bebé. Estaba de 6 meses embarazada. ¿Por qué? Porque alguien le dijo, está usted en la menopausia y ya no se va a embarazar para que se cuide. Lo mismo que les he dicho a ustedes, o sea que esa pregunta no es descabellada. Yo hablo de menopausia cuando ha pasado 1 año o más de la última vez. Es decir, es un diagnóstico retrospectivo. En el caso que le preguntó a su compañera si su última regla fue en enero, yo no podía decir que está en la menopausia. Esa señora probablemente está en la perimenopausia. ¿Por qué? Recién han pasado 7 meses de la última regla. De repente ha tenido ciclos ovulatorios como es normal en la perimenopausia. Y en cualquier momento tiene un ciclo ovulatorio y ahí se embaraza. Cuando pasa 1 año o más, la posibilidad de embarazo obviamente baja. Pero en la perimenopausia la señora se puede embarazar y pasar de la menorrea de la perimenopausia a la menorrea del embarazo y no se da cuenta. Y sobre todo a esa edad, que un embarazo es peligroso para la paciente, porque de repente esa paciente además tiene miomas, porque de repente ella tiene diabetes, encima un embarazo nunca planificado, nunca cuidado hasta los 6 meses, en fin,
Se arma todo un drama en base a simplemente este concepto, saber cuándo es menopausia o no. Entonces, ¿cuándo es un sangrado anormal o no? Normalmente cada cuántos días menstrua una mujer. Y lo normal, ¿de qué fecha a qué fecha puede ir? Si una mujer en promedio menstrua cada 28 días, ¿no? ¿Y cuánto puede ser lo normal? ¿Entre qué extremos? Menos de 35 o no, más o menos. Para que se acuerden, 28 más menos 7. O sea, desde 35 hasta 21. Quiere decir, si una mujer menstrua más allá de 35 días, tendrá muchos o pocos ciclos al año. No, así es. Si menstrua más allá de 35 va a tener pocos ciclos menstruales al año. Eso se llama oligomenorrea. Oligo, poco, menos, menstruación, rea, flujo. Pocos flujos menstruales. Por el contrario, si esa mujer menstrua más seguido de los 21 días, tendrá muchos o pocos ciclos al año. Eso se llama una polimenorrea. Si esa mujer, en lugar de menstruar en promedio 80 centímetros cúbicos, menstrua más allá de 300 cada menstruación, ¿qué se llamará eso? Hipermenorrea. Por el contrario, si menstrua menos de 10 centímetros cúbicos durante todo su periodo menstrual, eso se llama una hipomenorrea. Si la señora deja de menstruar 3 ciclos o más, siendo regular, eso se llama amenorrea. Si la mujer deja de menstruar 6 ciclos o más, siendo irregular, es decir, aquella mujer que menstrua cada 2 o 3 meses normalmente, eso es una amenorrea. Entonces, definir amenorrea es importante en base al ciclo menstrual de la mujer. Y lo que les decía, historia sexual, que a veces es tan difícil aprender estos datos, ¿no? ¿A qué edad tuvo por primera vez relaciones? ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido? ¿Ha tenido o tiene actualmente? ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido o tiene actualmente? ¿Qué tipo de relaciones sexuales tiene? Lo que les decía. ¿Qué preferencias sexuales tiene? Actualmente, como ustedes saben, normalmente en mis tiempos había 2 géneros, ¿no? El masculino y el femenino. Ahora ya hay un montón de transgéneros. Es importante saber eso. ¿Por qué? La otra vez vino a mi consulta y le digo a una niñita muy bonita, ella, 22 años de edad. Digo, ¿tiene usted pareja? Sí, me dice, no tengo pareja. ¿Cuánto tiempo? Esa pareja es tranquila o es movida. Entonces, pareja es una forma elegante de preguntar. Si me dice, no, pero te digo al río. ¿Y por qué se cuida? No, no cuidamos los dos. Pero no le parece que estás con su pareja de 4 años, no se embaraza. ¿No le parece raro que no se embarace? No es que mío, pero mi pareja también es mujer. Entonces, miren ustedes, ¿no? Hay que, tradicionalmente nosotros tenemos en la mente hombre y mujer, pero ya existen muchas variedades que nos hacen cambiar ese patrón. Métodos de planificación familiar, cuando nosotros al final vamos a hacer 2 actividades, una actividad que es anticoncepción, después el teórico, y la otra actividad que es el seminario de anticonceptivos, ¿no? Que ya les enviaba a sus compañeros todo el material para que lo hagan, creo que es en septiembre, ¿no? ¿Septiembre?
vamos a ver que hay, no solamente la idea es conocer los métodos anticonceptivos, saber cómo llegar a la paciente en aconsejar un método anticonceptivo. Siempre me acuerdo del caso de una señora que cuando yo estaba trabajando en el centro de salud de Zamácula, que en ese entonces era el centro piloto de la SACUBES, en tiempos del presidente que ya falleció, y hacíamos ligaduras y vasectomías, y yo salgo de una sesión de ligaduras y entra, al lado estaba la sala de partos, y viene una señora gordita, y le digo, señora, ¿qué tal? ¿Cuántos hijitos va a tener? 5, doctor. Y me parece que bueno que se cuide, doctor, me está cuidando, me dice. Me está cuidando. ¿Con qué se está cuidando? Con pastillas. Pues comenzó a contar, entonces se olvidó de tomar la pastilla, de repente vomitó o algo, ¿no? Causas de falla del método. Me dice, no, yo me estoy tomando tal como me dijeron. A ver, ¿cómo le dijeron? Cada vez que tenía relaciones, tomaba mi pastilla. Excepto el método de emergencia, que obviamente no es un método anticonceptivo de rutina. No hay ningún método que tenga esas características. A ver, díganme, ¿cómo eran esas pastillas? Esas que vienen en platinita, ¿no? ¿Qué había pasado? La señora quería cuidarse, fue a un centro de salud de Arequipa, no estoy hablando de otra realidad, y la única consejería que recibió fue, esto tome usted, esto use cada vez que venga a ver. Esto, todo lo que dijeron. ¿Qué le dieron? Entonces la señora, la única vía que conocía de la vida oral, pues que sacaba su óvulo y se tomaba su óvulo al final cada vez que tenía relación. Y se embarazó, obviamente. ¿Tiene usted? Por darle un consejo. Y así hay muchos casos, ¿no? Mira, en el seminario vamos a demostrar muchos de esos. Es importante que nosotros, cualquier paciente que tengamos al frente, seamos muy incisivos en lo importante que una mujer debe controlarse. Yo les aseguro que muchas de las mujeres de aquí no saben qué se van a controlar. A ver, una cosa que deberías controlar, desde el punto de vista ginecológico, vamos a circunscribir más. No, en cuanto a tu salud, a ver. Papa Nicolau, perfecto. ¿Qué te controla el Papa Nicolau? ¿Cómo te llamas? Claudia. ¿Qué te controla el Papa Nicolau? Así es, te controla, te previene o te ayuda a prevenir un cáncer importante en la mujer, que es el cáncer de cuello de útero. ¿Qué otra cosa te controlaría? Mamas, sí. Recuerden ustedes, mamas, el cáncer de mama también es muy frecuente en la mujer. Y dicen, pero yo tengo, doctor, 28 años de edad, ¿para qué me voy a hacer control? La mujer tiene que saber examinarse las mamas desde que tuvo la telarquía para ir conociendo sus mamas y controlarse todos los meses para notar algún cambio. Entonces, anotar ese cambio a donde el médico y diga si ese cambio es normal o no. La mujer tiene que hacerse periódicamente una ecografía de mamas hasta los 40 años y más allá de los 40, 45 que te haces mamografía. O si tienes factores de riesgo, de repente tendrá que hacerse mamografía antes de los 45 años. Segunda cosa, mamas. ¿Qué otra cosa? Claro, eso ya es alguna, pero ¿qué otra cosa de tu salud como mujer debes controlar? Así, obviamente si tienes una conducta sexual de riesgo o si tu pareja tiene una conducta sexual de riesgo, porque tú puedes ser tu primera enamorada, tú eres muy fiel, ¿no? Pero tu pareja es una bala, ¿no? Que tiene 6 enamoradas a la vez, aparte de ti, y tiene relaciones con todo el mundo. Entonces, si tú tienes un riesgo de contraer, pero
ovarios. Recuerden ustedes que el ovario es un órgano que no da sintomatología hasta que esa sintomatología sea muy grande. Hay señores que tienen quistes de ovario de 20, 30 centímetros y no se dan cuenta que tienen esa tumoración. Entonces, ovarios, y eso se hace a través de una ecografía, ya sea pélvico, transvaginal. ¿Y qué otra cosa finalmente? Endometrios. Son las 4 cosas que a toda mujer que viene a nuestra consulta debemos aconsejarles que deben controlarse periódicamente. En cuanto a la historia obstétrica, gravidez es embarazo, ¿no? Hay que saber preguntar. La otra vez, entro y estaba el interno y el residente. Y me dice, doctor, es un ingreso. A ver, dime la historia de la señora. ¿Cuál es el pronóstico? Le digo al residente. Parto vaginal, doctor. La señora ya tiene un parto vaginal, entonces debe ser vaginal. ¿Cuánto le calculas el peso del bebé? De hecho, le calculo 3,300. Y comienzo a hablar con la señora. A ver, señora, ¿qué tal? ¿Usted ya tiene un bebé? Sí, doctor, ya tengo un bebé. ¿Qué tal? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 5 años. ¿Todo bien? ¿Cierto? ¿Cuánto peso su bebé? 2,700. Me dice. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el parto? ¿Bien? Terrible, doctor. Terrible. ¿Por qué le digo? Porque estuve 2 horas en sala de partos, no salía en el video. La obstetricia tuvo que subir encima mío y empezar. Después de 2 horas a salir mi bebé, no respiró. Hacia azul. Hasta la UCI. 10 días. Exactamente mi columna de aprendizaje. Por hipoxia. Porque no averiguamos bien el antecedente. Si ese bebé que pesó 2,700 apenas pudo salir, ustedes creen que salió un bebé de 3,300. La historia no salió. O sea, no solamente es decir de cuántas veces ha estado embarazada, cuántos partos, cuántos abortos, los abortos a qué época en el embarazo, o los partos han sido vaginales, cesárea, por qué fue la cesárea, cómo fue la cesárea, se complicó, no se complicó, tuvo infección, no tuvo infección. Todos esos datos son importantes en la historia clínica de la paciente. Si sabe el alga del bebé cuando nació, todo eso, ¿no? Antecedentes ginecológicos, ¿no? La edad, el estado civil, por ejemplo, el estado civil. ¿Cómo preguntarías tú a una señora su estado civil? Haz de cuenta que eres de tu país. Yo miro a una señora, Claudia Pam. ¿Cómo te preguntarías? ¿Alguien más me haría otra pregunta? ¿Cómo tienes? ¿Brisas? No, Brita dice que le preguntaría, señora, ¿cuántos años de casado tiene? ¿Qué dice? Para saber estado civil. Pero recuerden ustedes, este dato, tecnológicamente no es un dato cerrado. Jamás ustedes preguntan, señores, ¿esté casada o soltera? ¿Por qué? Porque a la señora que pregunten eso, a ver, dice, no soy soltera, ni soy casada, soy conviviente. Pero si le digo que soy soltera y le digo que tengo 3 hijos, ¿qué va a pensar de mí? Entonces mejor digo que soy casada. Distorsionó la respuesta.
viviente, viuda, ¿no? Esa es una pregunta bien para que ella escoja la posición adecuada. Actividad sexual, ya hemos comentado eso, ¿no? ¿Qué tipo de relación sexual, la frecuencia? En fin. La fórmula obstétrica ya sabemos que es G, es gestaciones, P, para A, abortos, ¿no? Y después viene lo que es hijos, partos eutóxicos, partos distóxicos, los motivos de la cesárea. ¿Qué método anticonceptivo usa? ¿Ha usado alguno? ¿Por qué lo dejó? ¿Por qué cambió? Caracterizar la historia menstrual de la mujer. No podemos decir que la señora menstrua más o menstrua menos si no sabemos normalmente cómo menstrua. Y para eso lo tenemos que decir. Señora, ¿cuántos días usted menstrua? Entonces les dirá, los 3 primeros días notó bastante y el último día. Y si el señor viene y les dice, no, desde hace 6 meses estoy menstruando, 6 días. Cambió de 4 a 6. Y si le preguntamos, ¿y cuántas toallas usted utiliza por día? 3. ¿De cuáles? ¿De las medianas, de las chicas, de las grandes? De las medianas normalmente utilizo 3 a medio manchar. Pero desde hace 6 meses utilizo 4 toallas de las grandes. Ya con esos datos ya sabemos que su menstruación ha aumentado. Bueno, por terminado ya hemos comentado el Papá Nicolau, de la mamografía, de todo eso, ¿no? Motivos de la consulta. A veces, sobre todo, esto ocurre en algún grupo etario, ¿no? En adolescentes, por ejemplo, es muy frecuente la consulta oculta. ¿Qué se llama la consulta oculta? Que la mamá ve que su niña normalmente menstrua con ella todos los días, todos los meses, pero que este mes no ha visto que no ha menstruado. Entonces la mamá va y la lleva a la niña al médico. El motivo de consulta de la mamá, ¿cuál es? Hijita no menstrua, pero de repente tiene quistes, es la preocupación de la señora. Pero de repente el motivo de la consulta de la niña no es ese, sino mi mamá no sabe que tengo relaciones, de repente estoy embarazada. Entonces hay motivo de la consulta oculta, es importante ayudar. A veces es muy claro, ¿por qué viene usted, señora? Porque tengo un flujo vaginal, perfecto. No, pero que con otros no. Entonces tenemos que saber exactamente el motivo de la consulta. Y ahí vienen ustedes un montón de cosas. Por ejemplo, quiero para que ustedes sepan lo importante que es hacer una historia completa. Yo a diario paso visitas en ginecología y de repente encuentro señoras que van a ser operadas, ¿no? Que pesan 92 kilos y 1,50 m. Así como así. Y siempre les pregunto a los internos y a los residentes, ¿le has hecho el estudio metabólico? No, pero va a ser operada de prolapso. Claro, va a ser operada de prolapso. Pero esa paciente obesa que va a ser operada de prolapso, y si de repente tiene detrás de su obesidad un problema metabólico, diabetes, y si se complica la operación después por una diabetes que nunca dio sintomatología y se hace evidente ante el acto operatorio, y si esa paciente con esa circunferencia abdominal tiene triglicéridos altos y encima tiene una presión muy poco subida por lo demás, entonces estaríamos hablando de un síndrome metabólico que tiene mayor riesgo de tener un evento cardiovascular adverso, con mayor razón ante un acto operatorio. Entonces, si no estudiamos bien esa mujer, no la vemos globalmente, no solamente veamos a la mujer no es vagina, la mujer es todo un ente, dentro de los cuales la parte ginecológica es una parte de. Si esa mujer de 90 y tantos kilos no le advierto y le digo, señora, si usted no baja de peso de un tiempo, la operación que va a tener se le va a volver a caer aquí. ¿Por qué? Porque sigue teniendo un factor predisponente que es la obesidad y la mayor presión
sobre órganos pélvicos. Si esa mujer siempre ha sido estreñida y seguirá siendo estreñida y no modificó ese hábito, va a seguir teniendo la posibilidad de un nuevo prolapso. Entonces, hay que ver globalmente a la mujer. Nos pasamos al examen físico. En el examen físico es importante datos, como por ejemplo ustedes ya lo saben en semiología, ¿no? Pulso, presión, tan importante, pulso, presión, talla, relación talla-peso para ver el índice de masa corporal. Errores que cometen los alumnos, los internos, los residentes es poner paciente como letanía, ¿no? Paciente digamos, está muy dolorosa, le ponen paciente en mal estado renal, mal estado de nutrición, mal estado de hidratación. ¿Estaría bien? Una paciente que está muy quejumbrosa, digamos que tiene un quiste de pedículo torcido y está que se retuerce de dolor, y tú le pones mal estado renal, mal estado de nutrición, mal estado de hidratación. No, pues no está bien, porque cada uno tiene parámetros. Si ustedes ponen así de memoria, todo mal, y surgiera un problema con esa paciente, el juez les puede decir, a ver, doctor, usted me ha puesto acá al momento del ingreso que la señora tiene mal estado de hidratación. ¿Sí? ¿Qué hizo usted para mejorar el estado de hidratación antes de esperar? Nada, es que en realidad lo que tenía era que estaba muy doloroso, pero usted ha puesto mal estado de hidratación. Entonces, cada cosa tiene una forma de funcionar. El estado general se evalúa de una forma, el estado de nutrición de otra y el estado de hidratación de otra. Los datos generales, nunca se olviden de examinar bien a una paciente, por ejemplo, tiroides. Muchos problemas de amenorrea son causas de tiroides. Muchos problemas de amenorrea son por problemas de metabólico, una diabetes. Ver la acantosis de nigrans, ¿no? En el cuello. Ver mamas, apretadas mamas, de repente llega la torrea. Entonces el examen físico nos ayuda mucho. Y el examen propiamente dicho, que obviamente es el examen de mamas, el examen propiamente ginecológico, que como ustedes ven empieza en abdomen. El examen ginecológico no empieza en ver genitales externos, empieza en abdomen. Porque si el abdomen me muestra que hay una asimetría por una tumoración en la parte del abdomen bajo, puede ser que esa tumoración corresponda a genitales. Porque si la señora tiene un dolor pélvico crónico y yo veo el examen abdominal y tiene múltiples cicatrices, ¿de qué lo operaron? Acá me ha operado doctor de cesárea 2 veces, acá me ha operado en el apéndice con peritonitis, acá me ha operado en esto. Entonces digo, a esta señora con tantas operaciones tiene una alta posibilidad de tener un síndrome anterencial, que de repente es la causa del dolor pélvico crónico. Si yo veo el vello púbico, ¿qué pensarías tú en una señora de 28 años de edad que tiene un vello púbico escaso, muy lacio y de mala implantación? ¿Qué pensarías? Pero ¿qué problema? Un hipoestrogenismo, que eso es algo normal en una mujer senil, pero no es normal en una mujer de 28 años de edad. O a veces, si yo en una otra señora de la misma edad veo un vello púbico romboidal, ¿qué pensarías? ¿Qué puede tener un problema de hiperandrogenismo? Pues miren ustedes cómo nos ayudan datos del abdomen. Y ya después empezamos con el examen de genitales externos. Ver labios mayores, menores, ver el capuchón del clítoris, presencia no de himen. Ojo que hay muchas causas que nos matamos estudiando a una niña de 15 años que no menstrua. Le hacemos estudios hormonales, le hacemos ecografías, tomografías, resonancias y jamás hemos visto genitales y vemos que hay un himen imperforado y que la menstruación está detenida ahí mes por mes. Entonces, un himen imperforado es
y el examen genital propiamente dicho, ¿no? Entonces, recuerden ustedes lo que dije al principio de la clase, el examen de la mujer ginecológica que estamos enfrentando en su intimidad. Tenemos que ser muy cuidadosos en examinar, no hacer procedimientos que nos hagan temer a la paciente del examen ginecológico. Ojo, que muchas veces queremos colocar espéculo o hacer una ecografía endovaginal cuando ni siquiera le preguntamos a la paciente si ha tenido relación. Entonces tenemos que saber todos esos datos, ¿no? Y obviamente hacerlo en un ambiente adecuado, no un ambiente donde pase toda la gente, empieza cada 2 minutos y la paciente en posición ginecológica. Lo que yo les digo a mis alumnos, la presencia de alumnos excesivamente en la sala de examen es terrible para la señora. Imagínense ustedes, cualquiera de las niñas acá, desnuda, en posición ginecológica, entra el médico y les dice de repente, a ver, pasen. 8 alumnos ahí. Entonces, por eso es que cuando yo hago el examen, ya les he dicho a mis alumnos, van a pasar uno por uno previo consentimiento. Además que me va a pasar un alumno, permite usted, si no quiere, pasa. Cuando hago un examen, tengo que tener todo listo. Es muy común el hecho que, señora, ¿por qué viene? Vengo a hacer mi papá Nicolau, doctor. Ay, señora, cámbiese, posición ginecológica, su bata encima, todo vestido. Me pongo los guantes, le coloco el espéculo. Ay, me olvidé, ¿dónde está la espátula de papá Nicolau? Un ratito, señora. Voy a la habitación a buscar las espátulas de papá Nicolau, la señora con el espéculo ahí, regreso, le hago. Otra vez regreso y digo a la señora, pónganse en ese caso, les puede parecer ahorita muy chistoso, pero es traumático para una mujer. Es bien traumático para una mujer. Entonces, tener todo listo, todo lo que voy a crear, ¿no? Para ser un papá Nicolau necesito esto, está ahí, perfecto. ¿No? La preparación psicológica de la paciente, que va desde preguntarle, señora, ¿le han hecho antes examen ginecológico? Sí. Ha tenido usted relaciones y usted ya sabe que le voy a colocar este aparatito, voy a ver el cuello del útero, voy a sentir tal cosa, ¿no? Le voy a sacar la muestra, en fin. Si tiene alguna molestia, me lo va diciendo, voy hablando con la paciente para distraerla, en fin, ¿no? No se bien esto. Cuando yo voy a hacer un examen ginecológico, siempre la vejiga vacía. Siempre. La otra vez fue una señora por dolor abdominal, entra por emergencia, le hacen una ecografía, quiste. Como le ve, complicado, fácil. Señora, van a tener que operar el quiste, señora, tienes un quiste grande. Van a tener que operar. Entra todo, muy bien. Y la señora ve, mira, cuadro de quiste. Digo, a ver, por favor, voy a pasar el baño para miccionar. Incluso hay una foto de una imagen anicogénica grande. Para miccionar, para examinar las cosas, ya me han examinado, ya me han visto ahí en emergencia. No sé, yo regreso. Va. Mira, micciona. Llegué, ¿qué cree? ¿No ves? Era la vejiga totalmente llena. Vejiga baja. Cuando examino útero, a veces la vejiga grande hace que el útero diera la impresión que está más grande, porque lo que estoy palpando es vejiga y útero. Digo, útero me trae tamaño. No, es vejiga baja. Siempre para hacer el examen ginecológico, vejiga baja. Obviamente las niñas a veces tienen la costumbre de estar con las uñas largas, peor aún se ponen extensiones de uña, se ponen el guante, ¿no? Rompen el guante, no se dan cuenta y están examinando con la uña haciéndole doler a la señora. Es corto, es limpio. Otro dato importante, siempre que yo hago un examen, sobre
sobre todo los hombres, debemos hacerlo en presencia de una enfermera, si es menor de edad, en presencia de la madre. Sí. Si no, de repente van a tener problemas legales. Hay señores, y ahora último, hay muchas más de esas que vienen específicamente a crear un problema legal, hacer una denuncia. Hay otro camino más difícil. Hagan ustedes toda la primera del juicio, los organismos hasta comprobar que ustedes no lo hicieron nada anónimo. Siempre en presencia de una enfermera o la madre. En el seminario de adolescencia vamos a ver cómo enfocar este problema. Ya vamos a ver que hay adolescentes que le dicen, como les decía a su mamá, que nunca han tenido relaciones. Y obviamente si yo las voy a examinar, la mamá no va a permitir que las examine. Pero si hablo con la adolescente antes y le digo y le hago decir que sí ha tenido no relaciones, entonces sí puedo examinarla ginecológicamente. Pero por otra parte la mamá no tiene que enterarse. Ya ha tenido porque la niña me ha confiado. Y parte de la ética es la confidencialidad. Ya va a haber situaciones especiales que vamos a conversar. Como la adolescencia, que les he dicho, pacientes que nunca han tenido relaciones y pacientes menopáusicos. A veces la paciente menopáusica tiene atrofia genital, sequedad vaginal y el examen especular es muy traumático. Si nosotros no examinamos con un lubricante, va a ser un trauma para las pobres señoras. Realmente el examen ginecológico es importante, ¿no? Colocar el espéculo no. Dice, es fácil, ¿cómo no? No. Tengo que saber primero agarrar el espéculo, ¿no? Se agarran los lados así, y tiene los espéculos descartables, solamente tiene un botoncito que ustedes aprietan y se abre. Pero los de metal tienen dos botoncitos, uno para ampliar las valvas y otro para abrir más las valvas. Entonces agarro el espéculo y siempre lo coloco pegándome al introito posterior, nunca hacia la uretra porque es más doloroso. Y en oblicuo. Coloco en oblicuo hasta que esté al fondo, y una vez que esté al fondo recién lo pongo en antero-posterior y recién lo dirijo hacia abajo porque la mayor parte de úteros son anteversoflexión, es decir, que el cuello está hacia atrás y el útero así, ¿no? Entonces, si yo lo coloco de frente acá, nunca voy a ver el cuello. Tengo que dirigirlo hacia abajo y ir abriendo para que el cuello se nos ofrezca. Y si ya evalúo el perfil vaginal, tendré que rotar el espéculo para dejar la pared anterior, posterior y el fondo libre y evaluar el perfil vaginal, es decir, los grados de distonia. Y para retirarlo, igual, espéculo en oblicua y lo retiro suavemente. Y después hago el examen ginecológico. ¿En qué consiste? Mi mano diestra, es decir, soy derecho a la derecha, entro por la vagina, primero pongo así la mano, separo los dos labios, introduzco los dos dedos, ubico el cuello del útero, y con mi mano abdominal trato de delimitar entre mi mano vaginal y mi mano abdominal el tamaño del útero, la movilidad del útero, la superficie del útero, la dolorabilidad del útero, y después dirijo mis manos hacia el fondo del saco vaginal lateral y a una fosa ilíaca y trato de palpar el anexo de un lado y el anexo del otro lado. Normalmente en una mujer promedio no se deben palpar los ovarios. En una mujer muy delgadita como ¿cómo te llamas? Claudia, probablemente le palpe los ovarios a Claudia. Pero una mujer muy gordita o promedio probablemente no palpe. Pero si en una mujer promedio palpo algo grande, quiere decir que hay algo normal. Entonces palpar útero y ovarios. Y el examen de mamas, ¿no? Que hay varias formas de hacerlo. El examen ascendente-descendente o el examen circular, que es el que yo les enseño a todos que son los circulares de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro, siempre con los dedos paralelos al pezón, nunca así. Y con una maniobra de rectación de los dedos, o sea, no así,
va a haber zonas que no voy a palpar bien, sino me voy arrastrando por toda la mama con mis 3 dedos para ver si palpo alguna alteración. Siempre mis dedos paralelos a la diabla. O sea, si ya llego y ya no puedo ver, giro mis dedos y sigo palpando. Y esos son los diferentes tipos de espéculos que les decía, ¿no? Eso es todo lo que tenemos que palpar, ¿no? Lo que decimos de eventos, genitales externos, genitales internos. Cuando ustedes hagan papanicolaos, estos son los diferentes tipos de espátulas. Esta es la espátula de aire, que básicamente sirve para sacar la muestra del exocervix, ¿no? Lo pongo en el cuello y luego hago una rotación. Y este cepillo es para sacar la muestra del endocervix. Y esto es para hacer papanicolaos en base líquida. Se saca la cabeza y se pone todo este cabezal en líquido. Ya seguramente ustedes van a ver la ventaja del papa en base líquida en relación al papa tradicional. Y miren ustedes todo lo que puedo ver. Ahí está el espéculo, el cuello de una nulípara que se caracteriza por ser puntiforme y el cuello cónico, de una multípara, el orificio externo transversal, el más grande. Diferentes tipos de prolapsos, ¿no? Un prolapso de la vejiga, un prolapso del útero, miren, el cuello del útero ya está saliéndose por ahí. Otro tipo de prolapsos, el uretrocistocele, es decir, la uretra y la piel. Ustedes seguramente ya van a ver cuando hagan prolapsos el sistema EVADIN del POPQ, que es cuantificar el grado de prolapso. Histeroceles ya es facelado, ¿no? Con úlceras, rectoceles. Importante que ustedes, ojo, cuando sean internos van a tener que colocar sondas vesicales. Y aunque les parezca mentira, hay residentes que no saben colocar sondas. ¿Por qué? Porque no saben ubicarse anatómicamente. Lo primero que tengo que hacer para colocar sonda es subir un poco la parte del clítoris para que me exponga bien la uretra y ver el orificio uretral y colocarlo así. Muchas veces colocan la sonda en la vagina. Dice, no sale nada de orina, doctor. No, claro, ¿cómo sale? Quistes en la vagina, estropio, es decir, una zona de escurrimiento del cuello, que puede ser una cervicitis, no puede ser deformación del cuello, ¿no? Que puede ser un cáncer. Seguramente ustedes cuando hagan lesiones permalinas y vean en colposcopía van a ver que hay lesiones sospechosas colposcópicamente de cáncer. Miomas, mioma sacado, adenomiosis, úteros grandes, blandos, muy semejante a un útero miomatoso, pero el útero miomatoso también es grande, pero es duro, diferente al útero adenomiótico, que es grande pero blando. Diferentes tipos de miomas, ustedes van a ver la clasificación de FIGO, que es miomas localizadas en cavidad, submucosa, en la pared intramurales o ulcerosos. Cada uno tiene sintomatología especial. Jamás voy a pensar, por ejemplo, en una mujer que sangra demasiado, que se deba a su mioma subseroso, porque el mioma subseroso no da sangrados. Pero sí un mioma submucoso pequeño puede dar sangrados muy importantes. Torsión anexial. Una mujer que, por ejemplo, dice, y así entra, así. ¿Por qué viene? Porque me duele, doctor, me duele. ¿Desde cuándo le duele? La típica. ¿Desde cuándo le duele? Hoy día en la mañana, doctor. Entonces, ¿qué dice? Es un cuadro maduro, ¿sí? Le dicen, señora, ¿y ese dolor no lo tenía usted antes? Lo tenía, doctor, sí, pero unos días. ¿Pero desde cuándo? Hace 5 días. Hace 5 días como lo veía. Era como cólico, me dice, doctor, pero era leve. Y hace una semana lo tenía usted. No, siempre me olvidé desde hace 2 años, de vez en cuando. Entonces, un dolor tipo cólico, el mismo lado, que de repente se hace más frecuente, tipo cólico, y desde hace un día se hace continuo con esas observaciones,
Semiológicamente es un quiste de ovario películo torcido. Es un quiste que estaba grande, que de rato a rato se da la vuelta, pasaba el cólico, hasta que se dio la vuelta totalmente, hubo hipoxia porque el pedículo que llevaba todos los 2 sanguíneos comienza a haber falta de irrigación y se necrosa, así, negro. Y ahí es la emergencia, ¿no? Es la semiología del quiste de ovario. Y no se olviden después de que han hecho una excelente historia, un examen físico maravilloso, un diagnóstico increíble, explicarle todo eso a la paciente. Explicarle qué tienen que hacer, cómo tienen que tomar la medicación, hacer una receta clara, no una receta invento. No, una receta clara. A veces la mujer sale maravillada con la atención del médico, va a la farmacia del farmacéutico. Creo que dice doxiciclina, deben dos doxiciclina. Lo que quise poner era dicloxacilina. Uno no le va a hacer nada para la obsesión de mami y la otra sí. O le pongo doxiciclina condicional. ¿A qué será que condicional? ¿A que me vela? ¿A que me saque la luz? ¿A qué será condicional? ¿Cada cuánto tiempo tengo que tomar? ¿Cuántos días? ¿Cuándo tengo que regresar? ¿Qué cuidados? ¿Qué signos de alarma en cuenta? Pues todo eso es importante explicar esta cosa. No, educarlas. Siempre educarlas. Aprovechemos cualquier consulta para educar a pacientes. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta o aporte? Veo muchas caras de preocupación, como diciendo, todo eso tenemos que hacer. Sí, todo eso van a hacer, pero no se preocupen, comiencen a hacerlo desde ahora, poco a poco. Lo que no han estado haciendo en sus historias clínicas, comiencen a hacer. El día, poco, mañana, poco más, pasado mañana, menos piensen, la historia que hicieron hoy día va a estar completamente mal en relación a la historia que ustedes van a hacer de acá a un mes. Lo malo sería que la historia que hagan hoy día sea exactamente igual que